Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Era una tarde cualquiera en Nueva York. El aeropuerto bullía de actividad, sus pasillos llenos de viajeros apresurados, cada uno absorto en su propio frenesí. Los pasajeros corrían por el aeropuerto, ansiosos por llegar a sus puertas de embarque. Los anuncios se superponían, perdiéndose en el tumulto habitual de salidas y llegadas. La emoción del viaje flotaba en el aire, palpable a cada paso. La gente arrastraba sus maletas, observando las pantallas de salidas, buscando sus asientos y preparándose para embarcar en un vuelo a Londres, a lo desconocido o a lo conocido, según su destino. En el cielo, el avión transatlántico ya se elevaba, cruzando el Atlántico, a una altitud donde solo las estrellas podían perturbar su trayectoria. A bordo, en la sección de primera clase, la atmósfera era sobria, ligeramente relajada, como si este espacio hubiera sido creado para ocultar las preocupaciones del mundo exterior. Los asientos de cuero beige estaban impecables, y una luz tenue envolvía a los pasajeros, creando una atmósfera íntima y exclusiva. Entre ellos, un hombre permanecía tranquilo y sereno, casi invisible entre la multitud. Se llamaba Marcus Dupont. Un hombre de unos 50 años, elegante con su traje sencillo pero refinado, irradiaba una tranquila confianza. Era el tipo de hombre que no necesitaba hacerse notar para imponer su presencia. Cada movimiento que hacía era mesurado, como si hubiera alcanzado un estado de serenidad interior que pocos podían comprender. Sus manos descansaban sobre las rodillas, sus dedos apretados pero relajados, y sus ojos seguían los contornos de las nubes fuera de la ventana, perdidos en una silenciosa contemplación. Tenía el aire de alguien que sabía exactamente quién era, que había capeado suficientes tormentas como para aceptar la dulzura de este momento. Un hombre en paz consigo mismo, pero también con su entorno, cómodo en este capullo de lujo, sin mostrar jamás pretensiones. Ligeramente retraída, Sophie, una azafata de unos 30 años, se afanaba preparando el carrito de servicio. Su mirada recorría a los pasajeros, con gestos precisos y metódicos. Sophie era conocida por su rigor y su sentido del orden. Los pasajeros de primera clase solían estar impacientes por ser atendidos, algunos mostraban un aire de superioridad, otros una actitud inesperadamente noble. Pero Sophie tenía poco tiempo para ellos. Los conocía demasiado bien, a estos viajeros que, en ese espacio, se comportaban como si estuvieran en la cima de la jerarquía humana. Sin embargo, al ver a Marcus Dupont, un sutil escalofrío la recorrió. Un destello de sospecha, casi imperceptible, cruzó sus ojos. Él estaba allí, entre los más privilegiados, pero no se parecía en nada a aquellos a quienes estaba acostumbrada a servir. No lucía el esplendor ostentoso de las celebridades o los magnates financieros. No, era diferente. Su apariencia era sencilla, sin ostentación, pero su porte, su postura. Eso era lo que la inquietaba. Había algo en el que no lograba identificar, una calma que le resultaba casi sospechosa. Alguien que, con un simple gesto, parecía desafiar las normas implícitas que regían ese espacio, como si fuera un territorio que no tenía derecho a ocupar. Había una tensión subyacente, un desafío silencioso en él. No sabía qué era, pero la impresión persistía, aunque no podía explicarla. Sophie no pudo evitar notar cómo este hombre, tan tranquilo y distante, parecía ocupar una posición que no merecía. Estaba acostumbrada a ver rostros famosos, empresarios influyentes, figuras que parecían merecer su lugar entre los ricos. Pero él no era ni un empresario ni una celebridad. No encajaba en ninguno de los estereotipos de quienes alcanzaban ese privilegio. Eso la perturbó. Se preguntó cómo había conseguido ese billete, que se escondía tras ese rostro impasible. Tenía que haber una razón, ¿no? Pero Sophie no lo demostró. Su expresión permaneció impasible, profesional. No tenía intención de ceder a la creciente irritación que sentía. Después de todo, su función no era juzgar, sino servir. Sin embargo, algo en la actitud de aquel hombre seguía irritándola, removiendo sus certezas como una brisa ligera que perturba la calma de un lago. Una pequeña semilla de duda se había sembrado, y aún no sabía cuánto florecería a medida que avanzaba el vuelo. Marcus, sin embargo, no percibía los pensamientos que cruzaban por la mente de Sophie. Estaba demasiado absorto en sus propias reflexiones como para ser perturbado.
El leve sonido del motor y la sensación del avión volando a una velocidad casi hipnótica eran elementos familiares que había aprendido a dominar con los años. Estaba acostumbrado a que lo juzgaran sin conocerlo, a esa mirada furtiva de los demás, a esa evaluación silenciosa y rápida de las apariencias. Cada vez, se conformaba con dejar que los juicios se le escaparan, como agua sobre un vaso. Esta vez no sería diferente. El mundo estaba lleno de malentendidos, y las interpretaciones que se hacían de él, buenas o malas, ya no le afectaban. Cuando pulsó el botón para pedir un vaso de agua, un gesto sencillo pero rutinario para él, no esperaba una reacción tan abrupta. Sophie corrió a su asiento con pasos rápidos, con el rostro helado, sin la calidez profesional que él esperaba. «¿Sí?», preguntó secamente, con un tono casi mordaz, como si la hubieran interrumpido de una tarea más importante. Marcus, sin perder la compostura, respondió con voz tranquila, sin ninguna exigencia. «Un vaso de agua, por favor». Ella lo miró fijamente un instante, con ojos penetrantes como esquirlas de hielo. No había nada personal en su petición, pero al parecer había decidido que esta situación sí lo era. Sin decir nada más, se cruzó de brazos, de pie frente a él como para observarlo, para juzgarlo, esperando una reacción que nunca llegó. «Puedes esperar, como todos los demás», replicó con voz cortante. Sin mirarme otra vez, se alejó, con el rostro duro como una máscara de mármol. Marcus, implacable como siempre, simplemente volvió la mirada hacia la ventana. Las nubes abajo parecían bailar un vals lento, y el ligero balanceo del avión le ofreció cierto consuelo. Estaba acostumbrado a la incomprensión ajena, a que algunos siempre se sintieran con derecho a evaluarlo. Pero este tipo de comportamiento no era nuevo para él. Era solo otra faceta de un mundo acostumbrado a categorizar a la gente. Aún así, se había instalado la tensión. Los susurros y las miradas furtivas de los demás pasajeros se hacían cada vez más frecuentes. Algunos intercambiaban miradas, frunciendo el ceño, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. El silencio del avión de repente parecía más denso, más tangible, como si el aire mismo se hiciera más denso a cada instante. Pero nadie se atrevía a intervenir. Todavía no. Quizás por cortesía, o quizás por miedo a romper la frágil tranquilidad del vuelo. Tras unos minutos, Marcus volvió a pulsar el botón, esta vez más despacio, con más resignación. Sophie llegó enseguida, pero esta vez su actitud era aún más hostil. Su rostro reflejaba una evidente irritación. Sus pasos eran más firmes, más agitados, como si esperara una confrontación. «¿Qué quieres ahora?», preguntó con voz más dura que antes, casi desdeñosa. Marcus, impasible ante la dureza de sus palabras, respondió con suavidad pero con firmeza. «Creo que ha habido un malentendido». Hizo una pausa, con la mirada fija en ella, sin distraerse por el alboroto que empezaba a llenar el aire. «Pedí un vaso de agua». Sophie puso los ojos en blanco, visiblemente molesta por su silenciosa paciencia, y la situación pareció tensarse aún más. Sus rasgos se endurecieron, su boca se tensó. Respondió con voz gélida, como si quisiera humillarlo y hacerle sentir que debía hacerlo sentir. «No estamos aquí para atenderte así. Esto es un vuelo, no un restaurante». El tono de Sophie se había vuelto condescendiente, casi desaprobador. Los demás pasajeros, aunque intentaban ocultar sus miradas, ahora parecían más atentos, percibiendo la creciente tensión, aunque ninguno se atrevía a interferir en el altercado. Marcus sintió el dolor de sus palabras. Había estado allí, sin fanfarrias ni ostentación, y aún así ella lo había hecho parecer un intruso. Pero se obligó a mantener la calma, con la mirada fija en ella, los hombros relajados, una imagen de serenidad ante la tormenta. «No quise causar problemas», respondió en voz baja, con una mezcla de dulzura y firmeza. «Si no puedes traerme agua, puedo esperar». Sophie lo miró fijamente un instante, con el rostro contraído por la irritación. Le temblaban las manos ligeramente, como si la tensión que llevaba dentro intentara escapar. Pero en lugar de responder con palabras, algo en su interior se quebró. Hubo un destello, un impulso, una violencia brutal que estalló sin previo aviso. En una fracción de segundo, levantó la mano, y en un movimiento casi reflejo, lo abofeteó. El sonido de su palma al tocar la mejilla de Marcus resonó por la cabina, un golpe seco que dejó a todos sin aliento. El silencio que siguió fue denso, casi palpable.
Las miradas se habían congelado. El aire parecía suspendido. El único sonido que permaneció fue el del motor, resonando en los oídos de los pasajeros como una amenaza lejana. Los demás pasajeros estaban atónitos. La escena que acababa de desarrollarse en la cabina era de una intensidad incomprensible. Algunos intercambiaban susurros, mientras que otros permanecían paralizados, con los ojos abiertos, mirando a Sophie con horror. El silencio que siguió a la bofetada fue denso, como una manta de plomo, y cada segundo parecía eterno. Los pasajeros intercambiaron miradas furtivas, intentando comprender qué acababa de ocurrir, pero nadie se atrevió a romper la inquietante calma que se había impuesto. Había una incomodidad palpable en el aire, una sensación de incomodidad que se extendió tan rápido como la sorpresa. Marcus, por su parte, permaneció inmóvil. No se movió ni un milímetro. No dijo nada. El dolor en su mejilla era intenso, pero mantuvo la compostura con un control casi sobrenatural. Su mirada se posó lentamente en Sophie, pero no había odio ni ira en ella. Solo una profunda tristeza se reflejaba en ella, una tristeza casi infinita, como si años dedicados a observar a la humanidad en toda su complejidad lo hubieran impulsado a comprender el sufrimiento ajeno, pero también el suyo propio. Sus profundos ojos azules se clavaron en los de Sophie, pero no había reproche en su mirada, solo una forma de empatía, como si el peso de sus propias experiencias le permitiera ver más allá del incidente. Había visto cosas peores, mucho peores. Y, sin embargo, esta bofetada, este acto de violencia gratuita, lo afectó de una manera nueva, más conmovedora que cualquier otra que hubiera experimentado antes. Sophie, por su parte, pareció entrar en pánico ante las reacciones de los pasajeros y la gravedad de su acción. Podía oír los murmullos que crecían a su alrededor, las miradas inquisitivas que se volvían hacia ella. Su corazón latía con fuerza, su respiración entrecortada. Sabía que lo que acababa de hacer era imperdonable. La bofetada no fue solo un gesto impulsivo, sino una profunda ruptura, un acto que iba mucho más allá de un simple desliz. Había perdido el control, y el mundo a su alrededor parecía escaparse de sus manos a una velocidad vertiginosa. Pero su orgullo, el orgullo que la había protegido toda su vida, le impedía aceptar la vergüenza de su acción. Debería haberse disculpado. Lo sabía. Pero estaba más allá de sus fuerzas. Sus labios permanecieron apretados, su rostro impasible, a pesar de la agitación que hervía en su interior. Fue en ese preciso instante que el capitán entró en la cabina. Su figura alta y autoritaria se alzaba imponente en la puerta. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose un instante en cada pasajero, y luego se fijó en Marcus. Pareció reconocer al hombre al instante. Un cambio de expresión cruzó su rostro, como si acabara de levantarse un velo de comprensión, y avanzó con brío, con el rostro marcado por la consternación. «Dios mío». «Señor Smith», dijo, con la voz casi apagada por la sorpresa, y el rostro repentinamente vacío. «Lo siento muchísimo. No sabía que estaba a bordo». El capitán, visiblemente avergonzado, hizo una leve reverencia a Marcus, un gesto de respeto formal, aunque apresurado. Luego se volvió hacia Sophie, con la mirada endurecida al instante. «Señorita Sophie, esta situación debe abordarse de inmediato. Será suspendida por su conducta», dijo con firmeza, y cada palabra resonó como un trueno en la tensa atmósfera de la cabina. Pero antes de que Sophie pudiera responder, Marcus levantó la mano con suavidad, un gesto tranquilo y mesurado que detuvo al capitán en seco. No estaba enojado, ni siquiera ofendido. No quería que la situación se agravara. «No hay necesidad de armar un alboroto», dijo con voz tranquila y serena, pero con un tono de autoridad. «Solo quiero que esta situación termine. Es solo un malentendido». Las miradas en la cabina pasaron de la sorpresa a la comprensión. La revelación de la identidad de Marcus Dupont pareció transformar la atmósfera de la cabina en un instante. El hombre tranquilo y sereno era nada menos que uno de los filántropos más influyentes del mundo, un multimillonario reconocido por su bondad y compromiso social. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los pasajeros a la velocidad del rayo, cada uno susurrando el nombre del hombre con asombro y respeto. El nombre Marcus Dupont se extendió como un reguero de pólvora por el avión, y pronto, un aura de respeto lo rodeó. Las miradas se volvieron más respetuosas, más admirativas. Algunos ya habían oído hablar de él, otros solo habían visto su rostro en los medios,
pero todos sabían que era uno de los que transformaron el mundo con acciones altruistas. Sus fundaciones, su compromiso con la justicia social y la educación, su apoyo a causas humanitarias, todo esto lo convirtió en una leyenda viviente. Y allí, en ese avión, el hombre que parecía tan tranquilo, tan sereno, era precisamente el hombre al que todos respetaban sin siquiera conocerlo. Sophie, presa del pánico, permaneció inmóvil, con el rostro ceniciento. No se atrevió a levantar la vista. El peso de su error, la inmensidad de lo que acababa de hacer, le parecía ahora insoportable. Le temblaban las piernas y sintió una oleada de vergüenza, pero no podía disculparse. Demasiado tarde. Demasiado tarde para arrepentirse. Pero en lugar de exigir venganza, Marcus se volvió hacia Sophie, cuyo rostro palideció de vergüenza. Sus ojos, antes tranquilos e impasibles, ahora estaban llenos de genuina compasión. El aire pesado de la cabina parecía espesarse a su alrededor, pero Marcus no quería aumentar la tensión. No quería alimentar la ira ni la amargura. Todos cometemos errores, dijo en voz baja, con una voz llena de sabiduría. Espero que esta situación nos enseñe algo. El poder del perdón puede sanar más el alma que las palabras amargas. Sus palabras, sencillas pero profundas, resonaron en el silencio de la cabina, penetrando la mente de cada pasajero presente. Marcus no solo le hablaba a Sophie, sino a todos, a cada alma frágil que, en el fondo, luchaba con sus propias imperfecciones y arrepentimientos. La sabiduría de sus palabras, la serenidad de su voz, aportaron una luz a esta oscura escena. No solo le recordaba a Sophie su error, le ofrecía una oportunidad de redención, y a través de ella, a quienes presenciaron este momento. Sophie, con los ojos llenos de lágrimas, sintió una inexplicable calidez invadirla. Tenía las mejillas rojas, no por la bofetada, sino por la profunda deshonra que sentía. Se desplomó en el asiento junto a ella, con el cuerpo conmovido por sollozos incontrolables. Nunca imaginó que un día, sus propias acciones la llevarían a semejante abismo. No solo lamentaba el acto de violencia, sino también esta dolorosa revelación de una parte de sí misma que no reconocía. Se había enfrentado a su error, sin duda, pero también a una profunda lección de humildad, una lección que le conmovió. Comprendió que la verdadera grandeza no residía en la reprimenda ni en la venganza, sino en el perdón y en la capacidad de levantarse tras una caída. Los pasajeros, que habían estado esperando hasta entonces, presenciaron la escena en silencio. Algunos con lágrimas en los ojos, conmovidos por la serena sabiduría de Marcus. Otros estaban simplemente desconcertados, incapaces de comprender cómo un hombre capaz de tan grandes hazañas podía mantener tanta dignidad y serenidad ante la injusticia sufrida. Pero todos, a su manera, se vieron afectados por esta escena, por este encuentro incongruente de dolor, redención y gracia. Sabían, sin necesidad de decirlo, que acababan de experimentar algo más grande de lo que jamás hubieran imaginado. Marcus finalmente se puso de pie, con movimientos gráciles, casi fluidos. Hizo una reverencia respetuosa a los pasajeros, un gesto de cortesía y reconocimiento. No esperaba ningún reconocimiento a cambio, pero sabía que este pequeño gesto de respeto bastaba para cerrar el capítulo de aquel momento. Un gesto humilde, como un acto de desprendimiento, que ofreció a todos un último aliento de paz. Entonces, sin decir una palabra más, caminó lentamente hacia la puerta de la cabina, con pasos mesurados y decididos. Al alejarse, la tensión en el aire se disipó poco a poco. Lo que había comenzado como un incidente explosivo se transformó gradualmente en un espacio tranquilo, casi sagrado. Una extraña sensación de paz se apoderó de los pasajeros, una paz que no provenía del silencio, sino del reconocimiento del impacto silencioso pero poderoso del perdón. Este momento, aunque breve, quedaría grabado en sus mentes como un recordatorio del poder que pueden tener los actos de bondad, incluso en un mundo a menudo sumido en la confusión. Y mientras el avión continuaba su vuelo sobre las nubes, la cabina se llenó de una tranquilidad recién descubierta. Los pasajeros, ahora más unidos por la experiencia compartida, parecían encontrar, en lo más profundo de sí mismos, una forma de serenidad, una sensación de redención colectiva, un aliento de vida que los unía a todos.